Javier Milei redobla la apuesta y se encuentra en España en medio de esta crisis diplomática con el presidente español Pedro Sánchez, pero esta vez está de visita por Madrid porque la presidenta de la comunidad madrileña le va a entregar una condecoración ante el rechazo del presidente Sánchez y algunos diputados de la oposición. Esta mañana Isabel Díaz Ayuso habló. Nosotros es un honor recibir al presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas por el pueblo de la Argentina. Tenemos delante a un gobierno que nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, a nosotros y a nuestros familiares, que permiten que se insulte constantemente a España y al rey y ustedes se callan, con socios de gobierno y medio gobierno insultando al rey de todos los españoles, sí. Mientras nos quitan infraestructuras y proyectos a Madrid y ustedes, los socialistas madrileños, se callan. Mientras tienen a un delegado del gobierno que insulta todos los días al alcalde de Madrid y al gobierno de la Comunidad de Madrid, que borra delitos, que están borrando delitos, donde ahora mismo provocan que los españoles no seamos iguales ante la ley. ¿De qué lealtades y de qué instituciones nos están hablando? Que nos traen a inmigrantes solamente para intentar repartir favores y los tratan como a fardos dejándolos en el aeropuerto y los traen por miles a los ayuntamientos. Eso sí, los gobernados por el Partido Popular dándoles la espalda. Deslealtad es lo que hacen ustedes y lo que hace usted cada día, porque le dieron a elegir entre el honor y la poltrona y ya veremos algún día si va a poder defender tanto el honor como la poltrona. Ojo al tiempo. Me habla a mí de la lealtad. Hundieron la Argentina. Ustedes, un 50%, uno de cada dos argentinos son pobres precisamente por esas políticas. Ustedes sabrán dónde se quieren poner, si con el honor o con la poltrona, aunque me temo que lo segundo. Bueno, ahí estaban las palabras de Isabel Díaz Ayuso. Vamos a recibir, por supuesto, a Claudio Fantini para analizar toda esta situación, esta perlita diplomática de Milei otra vez con España, pero esta vez fue invitado para un hecho privado y a su vez también por esta condecoración que la presidenta de la comunidad madrileña le va a entregar. ¿Cómo estás, Claudio? Buen mediodía. Hola Valeria, un gusto saludarte. Un gusto. ¿Qué significado político tiene este hecho, el hecho de Javier Milei, que esté otra vez en España y bueno, y esta condecoración que le va a entregar la Isabel Díaz Ayuso? Bueno, yo no sé si la condecoración y los elogios que reciba en ese momento van a compensar la ola de cuestionamientos que se están escuchando en Europa, no solo en España, a Javier Milei. Yo no sé si este viaje le va a dejar un saldo positivo a Javier Milei. Habrá que ver cuando concluya, pero no parece sumar mucho que se haya cuestionado la distinción porque el viaje es privado y a esto lo hizo no solo el gobierno que preside Pedro Sánchez a nivel nacional, sino también varios partidos, empezando por Más Madrid, que es una de las agrupaciones fuertes que hay en la comunidad madrileña, que es lo que preside Isabel Díaz Ayuso. Habrá que ver cómo cierra este nuevo viaje de los permanentes que está haciendo y reiteradamente a España, si compensan los elogios que reciba con los cuestionamientos que le están haciendo por estas horas, porque esto ya es una suerte de activismo invasor, diría yo, porque se trata de un presidente extranjero que empieza a volver reiteradamente a un país donde actúa dentro del escenario político de ese país, ¿no? Abiertamente. Yo no sé quién empezó el conflicto entre Pedro Sánchez y Milei, quizás el primer golpe lo tiró Sánchez a través de esa boca de grueso calibre que tiene siempre a mano para atacar a eventuales blancos que se le cruzan, que es Óscar Puente, el ministro de Transporte, cuando insinuó que Milei consumía sustancias. Pero lo que está claro es que las respuestas de Milei fueron de una agresividad y que incluso en más de una oportunidad traspasaron lo legal. Por ejemplo, calificar de corrupta a Begoña Gómez, que es la esposa de Pedro Sánchez,
cuando aún no había sido ni siquiera imputada por el caso que dio por cerrado con la declaración de culpabilidad el presidente argentino al pronunciarse. Bueno, son eh, actitudes que pueden calificarse como injerencia en los asuntos internos de otro Estado. ¿Qué diría la Argentina si Pedro Sánchez viniera al país y hiciera actos con la oposición y no pasara a saludar al presidente, si viniera reiteradamente en carácter privado a reunirse con las voces más exacerbadamente críticas del gobierno que está en funciones? Y yo no creo que eso sea bien visto. En ningún lado del mundo ocurre lo que está ocurriendo en España con las visitas reiteradas de Milei y en escenarios opositores. Se cuestiona que se transgredió el artículo 10 de la reglamentación de esta distinción. ¿Por qué? Bueno, porque es una visita de carácter privado, no es una visita oficial. Y el artículo 10 establece que esa conmemoración a líderes internacionales, que ya la recibió Juan Guaidó, por ejemplo, la recibió Volodymyr Zelensky, la recibió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tiene que ser en una visita oficial. Y en este caso no lo es. En los otros casos, además, por ejemplo, Zelensky tiene una relación excelente con Pedro Sánchez, también tiene una muy buena relación Daniel Noboa y la tenía Juan Guaidó. Bueno, el caso de Milei está en confrontación. Yo no defiendo a Pedro Sánchez, le hago muchísimas críticas a Pedro Sánchez, pero estoy explicando esta situación. Y en esta situación, estos regresos reiterados de Milei a escenarios exacerbadamente opositores y teniendo en cuenta el hecho de que Isabel Díaz Ayuso, si bien pertenece a la centro derecha, está en el extremo de la centro derecha, en la frontera, deambula siempre en la frontera con Vox. Y en ese deambular siempre muestra que tiene posiciones más cercanas a Vox, que es el partido de la ultraderecha que se identifica plenamente con Milei y lo ha tomado de ídolo y de bandera al presidente argentino. Bueno, es en ese espacio donde tendría que estar Isabel Ayuso, según incluso muchos miembros del Partido Popular, el partido de ella, ¿no? Por eso creo yo que habrá que ver el saldo final de esta gira. No le suma haber solicitado una audiencia personal con el rey y que el rey se la haya negado, haber pretendido que en su siguiente paso, que es Alemania, tener también una audiencia bilateral con el canciller Olaf Scholz y que Scholz le negara, lo va a saludar en un acto protocolar, pero no le dio la audiencia bilateral precisamente por el choque que tiene con Pedro Sánchez, que es un presidente de un país europeo y es un miembro muy activo en la Unión Europea, ¿no? Bueno, habrá que ver cuál es el saldo final. A mí me da la impresión de que le va a dar un saldo negativo, Valeria. Claudio, y además que en todas sus visitas Milei tampoco solicitó audiencia con Pedro Sánchez. No sabemos si lo No, recibiría o no, no, pero no ha solicitado. Entonces, eso también deja ver ¿no? más pronunciado lo que vos decías. O sea, sigue como, claro, parece una provocación. aspectos de injerencia, de activismo invasor, va Exacto. a ser activismo en el escenario de otro país y eso me parece cuestionable. Y de hecho genera un sacudón político en Bueno, el eso escenario te iba a español que preguntar. es muy fuerte. Escuchábamos las Eh, palabras de Ayuso recién, creo que vos también lo estabas escuchando y lo veía, los televidentes lo veían, que ella aprovechaba para echarle en cara a los socialistas dentro del Parlamento madrileño un montón de cosas, de infraestructura, de obras y demás, como también usando la excusa, usando en el centro a Milei, aprovechando para reclamar determinadas cosas. Esto, ¿cómo afecta directamente la política española? claro, yo creo que todos en España y todos en Europa lo que están viendo o lo que interpretan es que Isabel Díaz Ayuso hace esto con varios objetivos, pero todos absolutamente personales. Una, acá en Argentina diríamos
tirarle con Milei a Pedro Sánchez, ¿no es cierto? Una, molestar a Pedro Sánchez, fastidiarlo. Eh, Otra, lo segundo es quitarle votantes a Vox. Ya lo hizo en la Comunidad de Madrid. Por eso Vox se enojó mucho con Isabel Díaz Ayuso por esta distinción que le da Milei, porque lo que interpretan Santiago Abascal, Hermann Terch, el liderazgo de Vox, es que lo que quiere la presidenta de la Comunidad madrileña es seguir sacándole votantes a Vox, vaciándolo de simpatizantes a Vox. Por eso le está robando a un ídolo de Vox, como es Javier Milei. Es la ultraderecha española la que tiene de ídolo a Javier Milei y está robándoselo Isabel Díaz Ayuso. También ofendió al gobierno, por supuesto, y a el mismo Partido Popular, porque no hubo una invitación a las máximas autoridades del PP, las tomó por sorpresa, es una jugada individual de ella. Es más, Núñez Feijóo primero estuvo muy callado y después dijo que esta era una actitud en respuesta a el uso político que hace Sánchez de la política exterior española, pero no elogió abiertamente el paso que estaba dando Díaz Ayuso al distinguir a Milei, mientras muchos otros partidos decían que la distinción rompe el reglamento y que están premiando a alguien que está atacando permanentemente al gobierno de España y a alguien que tiene todos los rasgos de un extremista, ¿no? A esto yo le sumo, perdón, el no de Felipe VI, ¿no? Pretendió Milei una reunión bilateral, o sea, que lo reciba en audiencia personal el rey Felipe VI y se le negó esa audiencia. Y eso me llama la atención porque hasta parece desconocimiento del propio presidente o faltas de consejos de su cancillería, porque no va a aceptar nunca un jefe de Estado europeo una reunión bilateral, una audiencia personal con un líder extranjero que está en guerra retórica y gestual contra el gobierno de ese país, ¿no? La Cancillería tendría que haberle advertido, o en una de esas le advirtió y Milei lo hizo lo mismo. Bueno, en todo caso es un error haber pedido una audiencia con el jefe de Estado, que es Felipe VI, y que se la negaran como obviamente tenía que pasar precisamente por el conflicto que tiene abierto con el gobierno español. Muy bien, Claudio. Veremos cómo sigue este capítulo Milei España, Milei Sánchez. Te mandamos un abrazo y te esperamos la semana que viene. Abrazo grande, Valeria, buen fin de semana. Igualmente.